Continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias por continuar acompañándonos. Estamos en redes sociales para que promociones el debate. Tenemos que ser muy claros en los elementos que estamos abordando y tenemos que hablar ahora de estas últimas recientes declaraciones de José Antonio Meade. Dijo que en México en 2018 se va a elegir entre un cambio o salto al vacío. Ya lo estaba diciendo al final del bloque anterior. ¿Qué ha pasado con México? ¿Qué ha pasado con este lema de Enrique Peña Nieto, de este gobierno federal? Mover a México ¿hacia dónde? Con las cifras en homicidios, en violencia que estamos padeciendo, con una política de seguridad pública donde se trató de eliminar esta estrategia de guerra frontal contra el crimen organizado. Ya lo hablábamos, estábamos en mejores condiciones macroeconómicas, en mejores condiciones en mercado interno con el propio Felipe Calderón, que verdaderamente era un desastre por esta violencia, esta guerra perpetrada entre los militares y el crimen organizado, que hoy donde hubo una estrategia distinta, tenemos una devaluación del peso verdaderamente catastrófica, escenarios de violencia mayores y José Antonio Meade dice que se va a elegir entre un cambio o un salto al vacío. ¿Cambio por qué? ¿Cambio hacia dónde? ¿Qué representa? ¿Verdaderamente representa un cambio José Antonio Meade? A mí me parece que no, porque tenemos más de 15 gobernadores señalados por corrupción, muchos de ellos devenidos del PRI. Basta con mencionar algunos actores como César Duarte, gobernador en Chihuahua, Javier Duarte, gobernador en Veracruz, Roberto Borge, gobernador en Quintana Roo, Rodrigo Medina, gobernador en Nuevo León. Fíjense, estados verdaderamente ricos, estados donde hubo desvíos de recursos públicos y estados donde pues la corrupción se perpetró a niveles nunca antes imaginados. Entonces hablemos de los retos de José Antonio Meade. ¿A qué se está enfrentando José Antonio Meade justamente en estos tiempos? Ya hizo la visita a todos los sectores del priismo para que lo ungieran como el elegido del PRI. Y ya hasta esta mujer, Ivonne Ortega, que estaba promocionando toda una rebeldía al interior de los sectores priistas por querer luchar por la candidatura, pues ya se afiló, ya se cuadró a los intereses de José Antonio Meade. Tras 5 años en el poder, entre socavones, entre escándalos de corrupción, entre una espiral de violencia y homicidios, surge la figura de José Antonio Meade. Y el PRI hoy por hoy es una opción menos atractiva para la población mexicana. Y lo que hace Enrique Peña Nieto es elegir a José Antonio Meade, un hombre poco carismático, un hombre que además no es miembro del PRI, un hombre que es articulado y claro en sus ideas, pero que la población mexicana desconoce, no tiene esta fama, como la tenía Enrique Peña Nieto en su momento, como la tenía Luis Donaldo Colosio, como la tenía Ernesto Zedillo Ponce de León. Además, un tipo que fue empleado de Vicente Fox, de Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto. Es una figura muy interesante, una figura justamente que le favorece al discurso de Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado al PRIAN, que ha señalado una cúpula de poder que no se quiere deshacer del poder. Eso representa a José Antonio Meade y le favorece mucho al discurso. De hecho, hace que cobre mucho peso el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque él representa justamente estas dos cúpulas de poder que han estado sirviéndose del poder en el gobierno federal, el PAN y el PRI. Si se denomina un prianismo, lo puede encarnar José Antonio Meade y cobra peso el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces surgen varias preguntas al respecto. ¿Puede entonces José Antonio Meade convencer al electorado en este momento de que ahora sí se puede, pero antes no se pudo con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con el propio Enrique Peña Nieto? El saldo de gobierno de Enrique Peña Nieto es desastroso en varios escenarios, sobre todo en las historias de corrupción que pasaron en este sexenio.
Y las historias de corrupción no se pueden borrar, no se pueden desaparecer. Es cierto, somos un pueblo de memoria a corto plazo. Y por eso tenemos que hacer estas producciones y tenemos que estar remarcando lo que ha sucedido. Porque tenemos que tener en cuenta toda una historia y todos los elementos que están en juego en una elección como la que sucede en esta naturaleza. ¿Puede lograr persuadir entonces José Antonio Meade a este electorado de que su experiencia tras 20 años en la función pública en gobiernos panistas y priistas es la mejor carta que pueden elegir entre las ofertas que hay de los candidatos que contienden por la silla presidencial en 2018? Ya lo hablamos con el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, un perfil que se asemeja, un perfil que fue elegido en las mismas condiciones ahora que José Antonio Meade y que posee una formación académica igual. Pero podemos hablar que entonces el gobierno de Ernesto Zedillo fue exitoso. El gobierno de Ernesto Zedillo sí tuvo algunas acciones favorables. Miren, se legitimó gracias a que implementó justicia. Él sí implementó un Estado de Derecho donde la familia de Carlos Salinas de Gortari pues fue perseguida. Y Carlos Salinas de Gortari tuvo que salir del país exiliado y se tuvo que resguardar en varios países y no pudo regresar a este país por estos señalamientos y esta persecución que hizo el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, donde tuvo el fervor y la gallardía de meter al hermano del presidente a la cárcel, a Raúl Salinas de Gortari. La pregunta es, ¿José Antonio Meade se va a deslindar? ¿Va a jugar la misma carta que Ernesto Zedillo? ¿Podría sucederle a Enrique Peña Nieto que pase lo mismo que pasó con Carlos Salinas de Gortari, que nunca se esperó que el dedazo que hizo le acabara por traicionar sus intereses? Ernesto Zedillo no favoreció con proteger la figura de Carlos Salinas de Gortari, muy al contrario, la estigmatizó y implementó justicia, implementó Estado de Derecho. El mismo Ernesto Zedillo Ponce de León ha dicho recientemente que estamos muy mal en Estado de Derecho, algo que le ha faltado al gobierno de Enrique Peña Nieto, algo que se perdió con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a decir entonces José Antonio Meade respecto a los problemas de corrupción que pasaron en este sexenio, con todos los gobernadores priistas aludidos a este partido político, donde el propio presidente Enrique Peña Nieto, a mediados de su ejercicio, en este sexenio, pues se le revelaron todos estos actos con el caso Odebrecht, con el caso de la Casa Blanca, Grupo IGA, y estamos hablando de pocos elementos, de pocos casos, a comparación de todo lo que ha sucedido en toda la extensión de la República Mexicana con estos actores políticos devenidos del PRI. ¿Qué va a decir José Antonio Meade de la crisis de seguridad que enfrentó su jefe, su antiguo jefe, Felipe Calderón, y además que ahora ha venido a repercutir en una situación de seguridad que está peor que nunca? ¿Cómo le va a hacer José Antonio Meade para retener ese voto duro en el PRI en un escenario verdaderamente complicado? Son preguntas que están ahí en la mesa, son preguntas que además vamos a continuar reflexionando aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Vamos a una pausa y regresamos.